Seducir a una mujer nunca fue un romance de cuento. Fue siempre un campo de batalla psicológico donde cada mirada y cada silencio determinan tu victoria o tu derrota. Si Maquiavelo viviera hoy, no escribiría para príncipes, sino que estudiaría la mente femenina como un mapa estratégico lleno de puertas ocultas y vulnerabilidades secretas. Este experimento prohibido revela que la verdadera seducción no es cuestión de encanto, sino del poder silencioso de un hombre que comprende lo que ella intenta ocultar, incluso de sí misma. Nadie supo a ciencia cierta si Maquiavelo realmente escribió ese manuscrito secreto. Lo hallaron siglos después, oculto tras un estante en Florencia. Algunos piensan que fue uno de sus experimentos psicológicos que mantuvo en la sombra. Otros, que era demasiado peligroso para el público. Pero el texto existió. En él, Maquiavelo examinó con detalle frío lo que llamó el comportamiento invisible del deseo. Explicó que las mujeres no toman decisiones emocionales usando la lógica. Deciden mediante una mezcla de sensaciones, emociones e impresiones. Y si estos elementos se controlan, cualquier hombre puede volverse imposible de ignorar. Maquiavelo no habló de romance o dulzura. Habló de poder e influencia. De cómo entrar en la mente de una mujer sin que lo note y hacerle creer que cada paso hacia ti fue su propia elección. Según el manuscrito, todo comienza antes de la primera mirada. Maquiavelo dijo, la seducción empieza con la escasez, no con la presencia. Un hombre siempre disponible pierde valor porque entrega su energía sin control, sin límite y sin propósito. Se vuelve predecible, y los hombres predecibles no seducen. Escribió, un hombre raro vale más que un hombre perfecto. Esto significaba que la primera arma no es el encanto, sino la distancia estratégica. Explicó que la distancia genera curiosidad, y la curiosidad es la primera grieta en el muro emocional de una persona. Una mujer no se apega a lo que ya comprende. Se apega a lo que aún no logra descifrar. Por eso Maquiavelo afirmó, el mayor error de los hombres es intentar ser comprendidos demasiado pronto. En el experimento, Maquiavelo probó esto con un grupo de hombres. Les ordenó mantenerse un paso atrás de las mujeres que deseaban conquistar. No lejos, no fríos, solo un paso atrás. Lo bastante cerca para ser notados, pero lo bastante escasos para ser deseados. El resultado fue impactante. Las mujeres no solo comenzaron a hablar más de esos hombres, sino que empezaron a acercarse a ellos sin siquiera notarlo. Era el inicio de la manipulación silenciosa que él quería probar. Maquiavelo escribió que una mujer persigue lo que siente que puede perder, no lo que ya posee. El experimento lo confirmó. Luego profundizó en la segunda etapa, crear contraste emocional. Maquiavelo creía que una mujer solo se apega con fuerza a un hombre cuando le hace sentir dos emociones a la vez. Seguridad y amenaza. No física, sino psicológica. El miedo a no sentirse suficiente. El temor a ser olvidada. La sensación de estar frente a alguien que admira pero no puede controlar. Un hombre que da demasiada seguridad se vuelve un amigo. Un hombre que da demasiada amenaza se vuelve un enemigo. Pero un hombre que mezcla ambos se vuelve una adicción. En el manuscrito, Maquiavelo describe cómo guiaba conversaciones para activar pequeñas inseguridades en las mujeres, y luego daba un alivio inmediato. Hacía un comentario que la dejaba ligeramente confundida, y segundos después ofrecía una validación que la traía de vuelta. Era cruel, pero funcionaba, y él lo sabía. La tercera parte del experimento involucró controlar el ritmo. Maquiavelo dijo, una mujer se enamora del vacío, no del acto. No es el mensaje lo que crea atracción, sino el silencio previo. No es el halago el que deja huella, sino el tiempo calculado antes de darlo. Las mujeres en el experimento reportaron, sin notarlo, que extrañaban algo, incluso cuando los hombres no habían prometido nada. Ese sentimiento de falta era la apertura emocional para la siguiente fase, el reflejo selectivo. El reflejo selectivo significaba mostrar señales de similitud solo en momentos de vulnerabilidad emocional de la mujer. No se trataba de estar siempre de acuerdo o copiar gestos. Era reflejar solo lo que fortalecía el vínculo. Cuando ella mostraba debilidad, el hombre la comprendía. Cuando mostraba fortaleza, él la desafiaba. Cuando hablaba de sueños, él revelaba ambiciones más grandes. Y cuando mencionaba miedos, él mostraba valentía. Así se creaba una ilusión de compatibilidad perfecta. Esa sensación adictiva de que él es exactamente lo que me falta. La etapa final de esta primera parte del manuscrito hablaba de un detalle simple pero letal, la mirada. Para Maquiavelo, el contacto visual no era una ventana al alma. Era un arma de guerra.
Se entrenó para sostener la mirada solo hasta que la mujer comenzara a sentir la necesidad de apartar la vista. Y una vez que ella miraba a Wei, ya era tarde, porque el cerebro registra ese apartar la mirada como una sumisión involuntaria. Maquiavelo escribió con frialdad: una mujer que aparta la vista primero, luego intentará recuperar el control. Y es en ese intento donde comienza el involucramiento emocional. Solo era el comienzo del experimento. El resto del manuscrito ahondaba en estrategias aún más oscuras, donde seducción y manipulación se mezclaban tan sutilmente que hoy muchos creen que nunca debería haberse hecho público. El manuscrito revelaba que, tras dominar el arte de la curiosidad, los altibajos emocionales y el contacto visual, el experimento llegaba a su fase más peligrosa: la infiltración psicológica. Maquiavelo la definió como la habilidad de entrar en los pensamientos de una mujer sin pedir permiso, de un modo tan suave que ella creería que la idea de ti nació dentro de ella. Dijo: una mujer solo se entrega realmente cuando siente que la idea de ti nació en su interior, nunca cuando cree que fue empujada hacia ti. Así como un líder sabio no fuerza su autoridad, sino hace que la gente quiera seguirlo, el seductor maquiavélico no fuerza la admiración, la siembra. Para esto, Maquiavelo enseñó el uso de 3 detonantes sutiles: el gesto raro, la frase semilla y la presencia fantasma. El gesto raro era un comportamiento pequeño e inesperado que dejaba una huella emocional profunda. No podía ser algo exagerado o predecible, sino un detalle que activara en su mente la sensación de singularidad. En el experimento, los hombres entrenados por Maquiavelo hacían cosas simples, como acomodar un mechón de su cabello detrás de la oreja, mientras decían algo completamente inesperado, y luego nunca repetían ese gesto. El impacto era devastador. Sin notarlo, las mujeres empezaban a esperar una repetición que nunca llegaba. En su ausencia, el gesto crecía dentro de ellas. Maquiavelo escribió: el gesto raro crea memoria. La memoria crea añoranza, y la añoranza crea deseo. La segunda herramienta era la frase semilla. Maquiavelo creía que ciertas palabras, dichas en el momento perfecto, crecen en la mente de la mujer como si fueran voces internas. No eran halagos obvios ni frases románticas. Eran observaciones que tocaban su ego de manera ambigua. Algo como: no tienes idea de cuánto la gente te subestima. Oh, es curioso. Pareces fuerte, pero cargas con mucho que nadie nota. Cuando una mujer escuchaba esto, intentaba probarse a sí misma que él la veía como nadie más. En los informes del experimento, muchas mujeres admitieron que pensaron en esas frases por horas, a veces por días, tratando de entender su verdadero significado. Esa era la meta. La frase semilla no debía entenderse de inmediato. Debía crecer sola en el silencio. La tercera técnica, que Maquiavelo consideraba la más avanzada, era la presencia fantasma. Aquí, el hombre debía aprender a dejar rastros emocionales que permanecieran incluso en su ausencia. No mensajes, no insistencia, sino una presencia mental. Maquiavelo enseñó que el truco era alternar pequeñas ausencias con pequeñas entregas emocionales, creando un ciclo donde la mujer empezaba a preguntarse por su cuenta dónde estaba él, qué hacía, o por qué no aparecía aún. El secreto era parecer ocupado con algo más grande que ella, pero sin crear nunca la sensación de desinterés. En las pruebas, cuando uno de los hombres desaparecía unas horas tras una conversación intensa, la mujer reaccionaba con una mezcla de inquietud y expectativa. Y era en este vacío emocional donde la verdadera seducción se fortalecía. Maquiavelo escribió algo perturbador sobre esta etapa. Una mujer solo sobrepiensa a un hombre cuando se da cuenta de que no tiene control total sobre él. Para él, el error masculino era dar control demasiado pronto. Observó que cuando una mujer sentía que podía predecir todas las reacciones de un hombre, rápidamente lo colocaba en la categoría neutral, de los que no generan impacto emocional. Pero cuando no podía predecirlo, comenzaba a crear teorías, escenarios y posibilidades en su propia mente. Y mientras más imaginaba, más conectada emocionalmente se volvía a su presencia. La imaginación de una mujer es mi aliada, escribió. Ahí es donde la seducción se completa. El manuscrito luego continuaba describiendo la cuarta etapa, la construcción de la identidad irresistible. Maquiavelo afirmaba que para seducir profundamente a una mujer no bastaba con tener encanto, presencia o misterio. Era necesario crear un personaje emocional que encajara en sus debilidades. Dijo: todo corazón tiene una grieta. Quien seduce es quien sabe encontrar esa grieta y moldearse para encajar en ella. Por eso,
Durante el experimento, Maquiavelo ordenó a cada hombre observar con cuidado no lo que la mujer decía, sino lo que evitaba decir. El silencio siempre revelaba más que las palabras. Y cuando una mujer, incluso sin querer, dejaba escapar algo, un microgesto, un recuerdo no resuelto, una mirada distante, un suspiro melancólico, ahí era donde el seductor maquiavélico construía su identidad. La identidad irresistible no era un papel falso, era una versión real del hombre, pero calibrada. Mantenía sus creencias, pero resaltaba ciertas cualidades que la mujer valoraba profundamente y ocultaba rasgos que podrían romper el encanto prematuramente. Era como pulir su propia imagen hasta que encajara en su forma emocional. Esto incluía su forma de hablar, el tono de su voz, su humor, su postura, e incluso su manera de reaccionar a la provocación. En los diarios dejados por las mujeres del experimento, muchas dijeron que sentían como si él las comprendiera sin esfuerzo. Nunca notaron que esa comprensión era calculada, moldeada y refinada para cumplir sus expectativas inconscientes. Al final de esta segunda parte, Maquiavelo escribió una frase que resumía toda la lógica de la seducción manipulativa. Una mujer no se enamora del hombre, se enamora de la versión de sí misma que despierta frente a él. Esta frase guió el resto del manuscrito, que ahondaría aún más en las zonas oscuras de la psicología femenina y en estrategias que consideraba demasiado poderosas para el hombre común. La tercera parte del manuscrito entraba en una de las áreas más sombrías del experimento, la manipulación emocional mediante el contraste. Maquiavelo creía que ninguna mujer se entrega a un hombre que solo ofrece comodidad. Dijo: el corazón femenino necesita picos y valles, momentos de intensidad seguidos de calma, para que el deseo crezca de verdad. La atracción, escribió, no nace de la estabilidad, nace de la oscilación. Y fue esta oscilación lo que comenzó a probar de manera casi matemática en el experimento. Para ello, creó un método que llamó el flujo irregular de atención. No era desaparecer por completo ni estar siempre presente. Era un baile preciso entre presencia y ausencia, intensidad e indiferencia calculada. Maquiavelo notó que una mujer debe sentir que un hombre tiene su propio mundo, un mundo que ella quiere entrar, pero que solo le permite acceder parcialmente. Cuando un hombre se vuelve totalmente disponible, pierde peso emocional. Cuando se vuelve totalmente distante, pierde relevancia. La verdadera seducción está en el punto medio, donde la mujer siente que debe hacer un esfuerzo para acceder a la mejor parte de él. En el experimento, se instruyó a los hombres a crear pequeños momentos de frustración. No peleas, ni falta de respeto, sino pequeñas incomodidades que hicieran a la mujer darse cuenta de que no tenía control total de la situación. Esto incluía tomar unos minutos extra para responder, terminar una conversación en el pico de su interés o cambiar de tema cuando ella esperaba validación. La meta no era irritarla, sino activar la parte de la mente que Maquiavelo llamaba el instinto de conquista emocional. Las mujeres, según él, se involucran más con lo que aún no dominan y menos con lo que ya tienen garantizado. Pero el genio oscuro de Maquiavelo apareció en la siguiente etapa. Recompensaba esta frustración con dosis controladas de atención profunda. Cuando la mujer empezaba a sentir una leve inquietud, el hombre ofrecía un gesto, una frase o una presencia que la hacía sentirse única de nuevo. Este ciclo de tensión y recompensa creaba una dependencia emocional silenciosa. En los reportes de las mujeres analizadas, muchas dijeron sentir algo diferente al hablar con estos hombres, una mezcla de ansiedad y confort. Eso era exactamente lo que Maquiavelo quería, la sensación de adicción emocional. Escribió: una mujer confunde la intensidad emocional con una conexión profunda. Para él, si un hombre podía crear emociones suficientemente fuertes, incluso contradictorias, crearía un ancla psicológica casi imposible de romper. La mente humana, según él, se apega a lo que hace oscilar al corazón, no a lo que lo mantiene estable. Por eso las relaciones cálidas pero débiles desaparecen, mientras que las relaciones complejas se vuelven inolvidables. Maquiavelo comprendió que controlando el clima emocional, el hombre controla el ritmo del apego. Luego, el manuscrito describía una de las técnicas más controvertidas del experimento, la ilusión de exclusividad. Aquí, Maquiavelo dijo, la mujer debe creer que hay algo en ella que el hombre no puede encontrar en nadie más. No importa si es verdad. Lo que importa es que se sienta irreemplazable, pero solo hasta cierto punto. Instruyó a los hombres a elogiar cualidades específicas de la mujer, pero siempre dejando implícito que esas cualidades podían perderse. Por ejemplo, un hombre diría:
Me gusta cómo ves las cosas de un modo que casi nadie nota, pero a veces intentas ocultarlo. De este modo, el halago llegaba con una sombra, y esa sombra activaba su deseo de probar que era verdaderamente única para él. Maquiavelo también probó la técnica del conflicto estratégico. Era una especie de desacuerdo suave donde el hombre cuestionaba algo de la mujer, no para menospreciarla, sino para crear profundidad emocional. Creía que cuando una mujer siente que un hombre puede ver lados de ella que otros ignoran, empieza a vincularlo con su propio sentido de identidad. No era una discusión, era una provocación controlada. Una frase como, pareces fuerte, pero tu mirada revela algo más, tenía poder de abrir un espacio emocional para conversaciones más íntimas y vulnerables. El experimento mostró que cuando los hombres usaban este tipo de conflicto suave, las mujeres se acercaban más emocionalmente, intentando explicarse, abrirse, justificarse. Querían ser comprendidas. Y cuando sentían que el hombre era el único capaz de comprenderlas, se creaba una conexión de dependencia. Maquiavelo escribió, una mujer entrega su corazón a que comprende sus contradicciones, no porque las comprenda, sino porque ella cree que las comprende. La diferencia era sutil, pero la manipulación, profunda. El manuscrito avanzaba luego hacia el vacío inducido. Esta era la técnica favorita de Maquiavelo y la más peligrosa. Pedía que, tras un momento emocionalmente intenso, el hombre se retirara suavemente, casi sin ser notado. No era desaparecer, sino reducir la intensidad. La mujer, acostumbrada a la profundidad de ese momento, inmediatamente sentía la ausencia emocional e intentaba llenarla. En los reportes que Maquiavelo recopiló, muchas mujeres admitieron pensar en los hombres precisamente cuando ellos se alejaban un poco. Concluyó, nadie extraña a alguien que siempre está. Solo extrañamos a quienes nos dan algo raro y luego desaparecen un momento. Esta estrategia profundizaba el sentido de misterio, fortalecía el valor emocional del hombre y, lo más importante, colocaba a la mujer en un estado de expectativa constante. Y cuando una mujer vive en expectativa, todo lo que el hombre hace, incluso lo más simple, se siente más grande, más significativo, más memorable. Al final de esta sección, Maquiavelo declaró que todo esto no era seducción, sino condicionamiento emocional. Dijo, un corazón condicionado confunde la dependencia con el amor. Y hasta ese punto, el experimento se movía exactamente en esa dirección. La cuarta parte del manuscrito revelaba lo que Maquiavelo llamaba el punto de no retorno. Era la etapa donde la mujer comenzaba a sentirse emocionalmente apegada al hombre sin entender del todo cómo había sucedido. Maquiavelo dijo que este momento era sutil, casi invisible, pero inconfundible para quien sabe observar. Lo describió así. El punto de no retorno aparece cuando la mujer piensa en el hombre antes de dormir y al despertar no puede evitar pensar en él. No es amor. Es intrusión psicológica. Para alcanzar este estado, Maquiavelo introdujo la técnica de la confesión calculada. Dijo que para que un hombre entre en los pensamientos de una mujer, necesitaba revelar algo que pareciera íntimo pero que en realidad solo sirviera para abrir sus emociones. La confesión no podía ser demasiado profunda ni demasiado trivial. Debía sentirse lo bastante real para que ella creyera que estaba recibiendo una parte del hombre que nadie más recibía. En el experimento, los hombres compartían pequeñas vulnerabilidades estratégicas, un viejo temor, un recuerdo incómodo de la infancia, una ambición no resuelta. Nada que arriesgara su ego realmente, pero lo suficiente para activar el instinto femenino de cuidado. Y cuando la mujer activaba este instinto, cuando sentía que tenía acceso a una parte oculta de él, algo cambiaba dentro de ella. Empezaba a sentirse especial, elegida, necesitada. Maquiavelo llamó a esto captura emocional a través de la empatía. Según él, no hay fuerza más poderosa que una mujer pueda sentir que cree que su afecto tiene poder de sanar algo dentro de un hombre, incluso cuando ese algo fue inventado cuidadosamente exagerado para este fin. En los reportes de las mujeres del experimento, muchas dijeron cosas casi idénticas. Parecía tan fuerte por fuera, pero tan humano por dentro. Quería quedarme cerca para entenderlo mejor. Eso era exactamente lo que Maquiavelo quería escuchar. La sensación de dualidad que transformaba una simple atracción en fascinación psicológica. Desde ese punto, la mujer ya no solo estaba interesada en el hombre. Estaba invertida. La confesión calculada, sin embargo, no funcionaba sola. Maquiavelo combinó este método con otro elemento crucial, la protección selectiva.
Aquí, el hombre mostraba un tipo de cuidado muy específico que hacía creer a la mujer que la veía profundamente y estaba atento a sus vulnerabilidades. No decía yo te protegeré, sino que hacía pequeños gestos que lo sugerían sin decirlo. Una mirada que notaba su incomodidad antes de que hablara. Una frase simple que rompía una inseguridad. Una intervención ligera durante un momento incómodo. El cuidado se sentía instintivo, casi naturalmente íntimo, y por eso era tan poderoso. Maquiavelo escribió, la protección selectiva hace que una mujer desee reciprocidad. Siente que debe dar algo a cambio. Y dar a cambio, en este caso, significaba ofrecer más apertura emocional, más confianza, más rendición psicológica. Contrario a lo que muchos creen, no era el hombre quien se daba primero para ganar a la mujer. Era la mujer quien, sintiéndose protegida, empezaba a revelar emociones más profundas con la esperanza de fortalecer esa conexión. Y mientras más revelaba, más vulnerable se volvía. Maquiavelo observó que cuando una mujer se abre demasiado, crea un deseo involuntario de que el hombre se quede cerca, no porque lo exija, sino porque ella ya había entregado una parte de sí misma. La siguiente técnica descrita en el manuscrito era aún más oscura, el reflejo invertido. Hasta entonces, el hombre reflejaba ciertas cualidades que fortalecían la conexión. Pero en esta etapa, Maquiavelo le enseñó a reflejar algunos de sus dolores e inseguridades, no para lastimarla, sino para hacerla sentir comprendida de un modo casi hipnótico. El reflejo invertido consistía en reconocer con elegancia y precisión vulnerabilidades que ella misma no admitía ante nadie. No tenía que ser algo grande. Bastaba con que el hombre notara pequeñas dudas, miedos ocultos, silencios que duraban demasiado, sonrisas que ocultaban tensión. Y luego lo sugería con frases cuidadosamente elegidas. Siempre intentas parecer fuerte, pero sé que hay cosas que te cansan mucho más de lo que admites. Oh, tú cuidas a todos, pero nadie realmente te cuida a ti, ¿verdad? Para muchas mujeres, este tipo de percepción emocional es irresistible. En los diálogos analizados por Maquiavelo, varias confesaron que nunca se habían sentido tan verdaderamente vistas. Concluyó, una mujer se entrega al hombre que ve partes de ella que incluso ella evita mirar. Esto creaba una conexión peligrosa, casi espiritual, que ataba a la mujer al hombre antes de que ella pudiera notarlo. No era pasión, era dependencia emocional disfrazada de intimidad. Tras este proceso, Maquiavelo introdujo la técnica más crítica, el silencio programado. Cuando el hombre percibía que la mujer estaba emocionalmente involucrada, reducía gradualmente el flujo de atención, no como castigo, sino como estrategia. Para Maquiavelo, el silencio era el estímulo emocional más poderoso. Dijo que cuando una mujer enfrenta un vacío repentino tras experiencias profundas, comienza a llenar ese vacío con interpretaciones, fantasías y expectativas. Es en el silencio, escribió, donde ella crea la versión idealizada del hombre. Por eso, el hombre no necesitaba hacer nada. Bastaba con que no apareciera por un tiempo para que ella empezara a preguntarse qué pensaba él, si algo había cambiado, si ella había hecho algo mal. Este cuestionamiento creaba inseguridad, pero una inseguridad suave y controlada. Y este era el tipo de emoción que Maquiavelo consideraba más efectiva. Notó que cuando una mujer intenta restaurar su equilibrio emocional, automáticamente quiere restablecer el contacto. Y cuando el contacto finalmente ocurría, ella reaccionaba con más rendición, más intensidad y más apego. El hombre se volvía entonces una especie de puerto seguro emocional, aunque él mismo era quien la había hecho necesitar ese puerto. Al final de esta parte, Maquiavelo concluyó que la seducción no se trata de hacer que una mujer te quiera, sino de hacerla sentir que te necesita para mantener el equilibrio emocional que tú mismo alteraste. Una lógica cruel, pero increíblemente efectiva, y la base de la segunda mitad del experimento. La quinta parte del manuscrito comenzaba con una frase que muchos historiadores consideran una de las más frías y precisas que Maquiavelo jamás escribió. Cuando una mujer cree que eligió al hombre, el juego está ganado. Cuando cree que está siendo conquistada, el juego está perdido. Este era el núcleo de la siguiente fase del experimento, la autoilusión dirigida. Maquiavelo descubrió que la seducción más profunda nace cuando la mujer crea por sí misma la historia que explica por qué ese hombre es diferente de los demás. El rol de seductor no era convencerla de nada, sino simplemente proveer fragmentos, como piezas sueltas de un rompecabezas emocional. La mujer misma completaba la imagen y, al completarla, se volvía demasiado emocionalmente invertida para retroceder. La primera técnica de esta fase era el marco interpretativo.
Aquí el hombre nunca se definía completamente. Hablaba poco de sí, pero dejaba escapar pequeñas piezas de información ambiguas. Una habilidad rara, una pérdida antigua, una ambición misteriosa, un rasgo de personalidad que parecía contradictorio. Mientras la mujer intentaba entender estas piezas desconectadas, creaba una imagen mucho más rica e idealizada de la que el hombre podría construir por sí mismo. Maquiavelo escribió: «La mente femenina completa lo que el silencio del hombre sugiere». En los relatos de las mujeres estudiadas, esto era claro. Parecía tener un mundo entero dentro de él. Oh, quería saberlo todo, pero él nunca lo decía todo. Esa brecha, ese espacio vacío entre lo que mostraba y lo que ocultaba, era exactamente lo que alimentaba la fascinación. La segunda técnica era la coincidencia ingenierizada. Maquiavelo guiaba a los hombres para crear momentos que parecieran espontáneos, pero que estaban cuidadosamente preparados para generar impacto emocional. Un ejemplo clásico del experimento: un hombre mencionaba casualmente una canción que le gustaba. Semanas después, por casualidad, esa canción sonaba en un lugar donde ambos estaban. Otro hablaba de un recuerdo de infancia cerca de un lago y, días después, invitaba a la mujer a un lugar con agua sin explicar por qué. La sensación de conexión simbólica era tan fuerte que las mujeres reportaron que se sentía como el destino. Maquiavelo escribió: «No hay destino, hay ingeniería emocional». La tercera técnica era el acercamiento indirecto. Maquiavelo comprendió que una mujer no se enamora de la presencia de un hombre, sino de la sensación de que la comprende. Así que los hombres en el experimento eran instruidos para hablar sobre sentimientos, valores y visiones del mundo. No directamente sobre la relación, sino de maneras que la mujer pudiera interpretar como coincidentes con lo que ella buscaba. Por ejemplo, en lugar de decir «quiero una mujer así», el hombre hablaba sobre lo que admiraba en personas fuertes, sensibles o leales. Mientras la mujer escuchaba, se identificaba automáticamente. Y al sentir que encajaba en sus ideales, comenzaba a experimentar lo que Maquiavelo llamaba un reflejo amplificado de su propio ego. La cuarta técnica, y quizás la más maquiavélica de esta fase, era el gozne emocional. Maquiavelo dijo que la mujer necesita sentir que el hombre puede moverla emocionalmente en pequeños grados, casi invisibles. No se trataba de crear celos o drama. Era, por ejemplo, mostrar una leve decepción cuando ella hacía algo impulsivo, seguida de una sonrisa que dijera «te entiendo». Estos pequeños cambios emocionales hacían que ella ajustara su comportamiento casi sin notarlo para complacerlo. Era una forma de condicionamiento emocional, no explícito, no verbal, pero profundamente efectivo. En los registros del experimento, Maquiavelo notó que cuando el hombre usaba estas pequeñas variaciones emocionales, la mujer comenzaba a intentar reconstruir su propia imagen a sus ojos, no porque lo demandara, sino porque quería mantener la conexión fluyendo. Esto es lo que Maquiavelo llamó autocorrección efectiva. La mujer ajusta su comportamiento por su cuenta, creyendo que es su elección, cuando en realidad la influencia sutil había sido cuidadosamente plantada. Tras esto venía la técnica de la duda guiada. La duda, según Maquiavelo, es el elemento más poderoso del deseo humano. No duda sobre el carácter del hombre, sino duda sobre su impacto en su vida. Algo tan simple como un cambio de tono, una pausa inesperada, una frase sin terminar. Las mujeres reportaban: a veces sentía que estaba a punto de decir algo importante pero se detenía, o sentía que había algo no resuelto entre nosotros. Esto creaba un campo de tensión emocional suave donde la mujer creía que había algo en el aire que necesitaba resolverse. Y nada sostiene un corazón más fuertemente que algo que parece estar a punto de suceder pero nunca termina de hacerlo. Analizando todo esto, Maquiavelo concluyó que la seducción no es una línea recta, sino una espiral emocional. Cada giro acerca a la mujer al centro sin que ella note que se mueve. Ella cree que está descubriendo al hombre cuando en realidad está siendo cuidadosamente guiada para interpretar cada una de sus acciones como significativa. La parte final de esta etapa del manuscrito describía la siembra emocional tardía, un momento donde el hombre, tras largos ciclos de tensión y apertura, dejaba escapar una frase que parecía profunda. Algo como: «a veces pienso que ves partes de mí que nadie más ve». Oh, hacía mucho que no conectaba con alguien así. La mujer recibía esto como una revelación emocional, pero Maquiavelo sabía que solo era combustible para prolongar el ciclo de idealización. Escribió: «Una mujer no desea al hombre, desea la historia que puede vivir con él». Hasta este punto, el experimento probaba exactamente eso.
Cada técnica moldeaba la historia emocional que ella misma comenzaría a defender incluso antes de que existiera una relación real. Y así, con la autoilusión en su lugar, Maquiavelo pasó a la parte más oscura de todas, cómo convertir esta historia en apego profundo. La sexta parte del manuscrito comenzaba con un cambio de tono. Hasta entonces, Maquiavelo había descrito mecanismos de manipulación emocional que, aunque intensos, aún dependían de la sutileza. Pero desde este punto, comenzó a explorar lo que llamó seducción estructural. Una etapa donde la mujer no solo siente, sino que reorganiza su vida emocional alrededor del hombre sin darse cuenta de que lo hace. Abrió esta sección con una frase perturbadora. Una mujer no se apega al hombre que la desea. Se apega al hombre que desplaza el eje interno de sus decisiones. En otras palabras, mientras la seducción común hace que una mujer quiera a un hombre, la seducción maquiavélica la hace actuar de modo distinto por causa de él. La primera técnica de esta fase era el ancla emocional fija. Maquiavelo descubrió que para que una mujer mantuviera a un hombre constantemente en su mente, era necesario crear un estímulo específico que la hiciera recordarlo automáticamente. No era un regalo físico ni una frase ensayada. Era algo emocional. En el experimento, los hombres creaban momentos de intensidad profunda. Una conversación impactante, un silencio pesado, una mirada que parecía atravesar sus defensas y luego terminaba el momento inmediatamente. Esto creaba un ancla. Cada vez que ella luego experimentaba una emoción similar en la vida cotidiana, su cerebro la conectaba con el hombre que la había detonado por primera vez. Maquiavelo explicó, quien despierta una nueva emoción se vuelve dueño del recuerdo que la contiene. Y para él, el recuerdo era lo mismo que el poder. La segunda técnica, llamada inmersión alternante, consistía en colocar a la mujer en estados emocionales contrastantes, pero de un modo controlado, no caótico. En un encuentro, el hombre era profundo, atento, observador. En otro, mantenía cierta distancia, cierto enfoque en otras cosas. No frialdad, prioridad. Maquiavelo creía que, al alternar estos dos modos, el hombre creaba en la mujer la sensación de que necesitaba hacer un esfuerzo para acceder a su lado más íntimo. Esto activaba el instinto de conquista, pero de forma emocional, no racional. Los reportes de las mujeres en el experimento eran idénticos. Quería saber qué versión de él era la real. Sentía que siempre lo estaba descubriendo y al mismo tiempo intentando alcanzarlo. Esta búsqueda constante era exactamente el efecto deseado. La tercera técnica, descrita con precisión casi matemática, era la inversión del enfoque emocional. En lugar de buscar la aprobación de la mujer, algo que la mayoría de los hombres hace, el seductor maquiavélico hacía que la mujer buscara su aprobación mediante microjuicios sutiles, pequeñas observaciones que no eran críticas, pero que creaban autoconciencia. Por ejemplo, es curioso, a veces pareces evitar ciertas emociones. Carita sorprendida, eres fuerte, pero también muy orgullosa. Estas frases no atacaban, revelaban. Hacían que la mujer sintiera que necesitaba mostrarle al hombre una versión más auténtica de sí misma y, al intentar mostrar autenticidad, se exponía emocionalmente. Mientras más expuesta se volvía, más invertida estaba. Maquiavelo escribió, una mujer se esfuerza por agradar solo cuando siente que está siendo observada en su profundidad. Y este esfuerzo era lo que consideraba el verdadero inicio del apego. La cuarta técnica era la dependencia a través del contraste. Maquiavelo sabía que una mujer no se apega a lo constante, sino a lo que cambia. Así que el hombre a veces ofrecía confort emocional y a veces la desafiaba. A veces era gentil, a veces serio, a veces íntimo, a veces distante, siempre con equilibrio, sin extremos. Este vaivén emocional no creaba confusión, sino profundidad. La mujer nunca sabía exactamente qué versión encontraría, y esa incertidumbre se volvía excitante, adictiva. El hombre se volvía al mismo tiempo un misterio y un lugar seguro, lo bastante complejo para fascinarla, lo bastante estable para no alejarla. En los registros analizados por Maquiavelo, muchas mujeres dijeron, era impredecible en el buen sentido. Quería entenderlo por completo. Y para Maquiavelo, querer entender a alguien ya significaba estar atrapado emocionalmente. La quinta técnica de esta fase era la más estratégica, la ilusión del crecimiento compartido. Aquí, el hombre hacía sentir a la mujer que estaba creciendo junto a él. No porque lo dijera directamente, sino porque la guiaba silenciosamente hacia reflexiones más profundas. Hacía preguntas como, ¿qué quieres realmente de la vida? ¿Por qué te saboteas en estos momentos? ¿No notas cuánto estás cambiando?
Estas preguntas hacían que la mujer mirara hacia su interior, y asociaba ese proceso con el hombre. Maquiavelo escribió: quien se vuelve el espejo de su crecimiento se vuelve indispensable. Y ser indispensable era exactamente el estatus emocional que el seductor maquiavélico necesitaba alcanzar para dominar la fase final. Antes de terminar esta parte, Maquiavelo describió el momento exacto en que la mujer estaba irremediablemente involucrada, cuando comenzaba a justificar dentro de sí todas las fallas, ausencias e imperfecciones del hombre. Cuando empezaba a explicarse a sí misma porque él era diferente, diciendo cosas como: es así porque ha sufrido, tiene una forma única, solo necesita tiempo. En esta etapa, Maquiavelo dijo que el vínculo era sólido. La mujer no defendía al hombre. Defendía la historia que había creado con él, incluso si todavía estaba en el inicio. Y fue en este punto que el experimento se acercó al territorio más profundo y perturbador de toda la obra. La séptima parte del manuscrito comenzaba con una nota común de Maquiavelo. Aquí ya no estudiamos a la mujer. Estudiamos el corazón humano frente a lo que desea pero no puede controlar. Era la transición de la seducción estratégica al apego profundo. El tipo de involucramiento emocional que hace que una mujer reorganice comportamientos, prioridades e incluso creencias. Maquiavelo dijo que había 3 niveles de seducción: el superficial, el emocional y el existencial. El experimento había alcanzado el tercero. La primera técnica de esta fase era la presencia orbital. Maquiavelo explicó que en esta etapa, el hombre ya no necesitaba estar físicamente presente, ni hacer esfuerzo para crear misterio. La mujer ya había creado dentro de sí un universo entero que giraba alrededor de él. La meta ahora era solidificar este movimiento interior. El seductor maquiavélico aparecía en momentos estratégicos, cuando ella estaba vulnerable, cuando estaba muy feliz, cuando pensaba en algo profundo. Nunca aparecía por accidente, pero siempre parecía hacerlo por accidente. Era como si estuviera presente exactamente donde ella lo necesitaba emocionalmente, incluso sin saberlo. Y esta constante coincidencia creaba la sensación de una conexión espiritual. Maquiavelo escribió: cuando una mujer cree que apareces en los momentos correctos, comienza a creer que perteneces a su destino. Y para él, el destino no era más que manipulación con sincronización perfecta. La segunda técnica era la frustración nutritiva. Maquiavelo dijo que la mujer necesitaba sentir plenitud y carencia al mismo tiempo. No una carencia que duele, sino una que la llama. Esta frustración suave aparecía cuando el hombre, tras un momento de intimidad emocional profunda, dejaba algo sin decir, sin resolver, sin terminar. La mujer sentía que había más por descubrir, más por entender, como si la conversación siempre se interrumpiera en el punto más interesante. Esto creaba lo que Maquiavelo llamaba la curva infinita, una búsqueda emocional que nunca termina, siempre prometedora, nunca entregando por completo. En los reportes analizados, las mujeres decían: siempre sentí que había algo más grande entre nosotros. Sentía que había más de por conocer. Este sentimiento era la prisión emocional invisible. La tercera técnica era la vulnerabilidad dirigida. Aquí, el hombre revelaba debilidades específicas, no para crear lástima, sino para crear complicidad. Mostraba partes de su vida que parecían demasiado pesadas para compartir con cualquiera, pero presentadas de modo controlado. No eran secretos destructivos, sino vulnerabilidades humanas que hacían que la mujer sintiera que ella era la única capaz de comprenderlo. Y cuando una mujer siente que tiene acceso al lado más verdadero de un hombre, aunque sea solo un fragmento, crea una obligación emocional de quedarse. Maquiavelo escribió: una mujer no abandona lo que cree que solo ella sostiene. Y en esta etapa, ella sostenía una versión íntima del hombre, incluso si esa versión había sido cuidadosamente construida para ser sostenida. La cuarta técnica era la intermitencia del calor. El seductor maquiavélico ofrecía una cercanía emocional profunda un día, y al siguiente mantenía una distancia calmada y ligera sin explicación. No era inestabilidad, era ritmo. Esta alternancia creaba un ciclo en el que la mujer sentía que necesitaba reconquistar su lado más cálido. Y cuando creía que necesitaba volver a ganarlo, automáticamente invertía más. Maquiavelo veía esto como el mecanismo central del apego, el esfuerzo constante de la mujer por acceder a la mejor parte de él. Lo explicó así: cuando lo mejor de ti es raro, ella se vuelve la jardinera de su propia esperanza. Y la esperanza es uno de los combustibles más fuertes del deseo humano. La quinta técnica era la conexión reflejada. Aquí el hombre comenzaba a reflejar sutilmente las emociones, miedos y sueños de la mujer.
no para manipularla, sino para hacerla creer que la comprendía a un nivel que nadie más lo hacía. Era la etapa donde terminaba sus frases, anticipaba sus reacciones, comprendía sus expresiones. Todo esto hacía que la mujer se sintiera emocionalmente sincronizada con él. Y cuando dos ritmos emocionales se sienten sincronizados, el cerebro lo interpreta como intimidad inevitable. En los reportes del experimento, las mujeres escribieron: «Era como si me entendiera antes de que yo hablara. Sentía que estaba conectada por algo invisible». Esa conexión invisible era, en realidad, ingeniería emocional. Después de eso, Maquiavelo llegó a la técnica de la integración interna. Aquí, la presencia del hombre ya no necesitaba ser física o verbal. Él vivía dentro de la mujer. En decisiones cotidianas simples, ella pensaba en cómo reaccionaría él. En pequeños momentos emocionales, imaginaba qué diría él. En momentos de inseguridad, recordaba sus palabras. Maquiavelo dijo que cuando su voz interior comenzaba a sonar como la de él, el proceso estaba completo. El hombre comenzaba a existir dentro de la mujer, incluso cuando estaba ausente, y ella comenzaba a actuar de acuerdo con esta presencia interna. Esta era la forma más profunda de seducción. Una seducción que ya no necesitaba aplicarse. Se alimentaba a sí misma. En los pasajes finales de esta parte, Maquiavelo explicó el fenómeno más peligroso de todos: la justificación progresiva. La mujer comenzaba a justificar cada acción del hombre que no tenía sentido. Si él se alejaba, decía que era su naturaleza. Si aparecía de repente, decía que era espontáneo. Si guardaba silencio, lo llamaba profundidad. Si cometía errores, decía que estaba herido. Escribió: «Cuando una mujer está profundamente involucrada, no ama al hombre, ama la interpretación que creó para protegerlo dentro de sí misma». Y esta protección emocional se volvía un muro que hacía el apego casi imposible de romper. En esta etapa, el experimento ya había cruzado todo límite ético imaginable. Y aún así, Maquiavelo reservó la parte final para el pico de la manipulación: convertir el apego en lealtad irracional. La última parte del manuscrito era, según los estudiosos, la más peligrosa de todas. Aquí Maquiavelo abandonaba cualquier sutileza teórica y describía con precisión casi quirúrgica cómo transformar un involucramiento emocional ya establecido en lealtad psicológica. La etapa final del experimento comenzó con una frase que aún causa incomodidad a quien la lee: «La mujer enamorada busca al hombre. La mujer involucrada espera al hombre. Pero la mujer leal construye su mundo alrededor del hombre». El experimento había alcanzado este punto, y lo que Maquiavelo describió a continuación ya no era seducción, sino arquitectura emocional. La primera técnica de esta fase final se llamaba el sentido de inevitabilidad. Maquiavelo explicaba que, tras semanas de involucramiento emocional controlado, el hombre comenzaba a crear en la mujer la sensación de que lo que existía entre ellos no era resultado de elecciones, sino de algo mayor. Hacía comentarios como: «Es curioso. Incluso cuando estamos lejos, parece que siempre volvemos al mismo lugar». O, «No sé por qué, pero nuestras conversaciones siempre terminan de manera intensa». Estas frases no eran halagos, eran estructuras narrativas. Hacían que la mujer sintiera que lo que tenía no era coincidencia, sino destino emocional. Y cuando algo se siente inevitable, deja de ser cuestionado. La segunda técnica era la validación rara. Tras construir un apego profundo en las fases previas, el hombre ahora ofrecía validaciones emocionales que eran raras pero extremadamente poderosas. Un halago dicho en el momento justo, una mirada que parecía resumirlo todo, un gesto inesperado de cuidado. Maquiavelo dijo: «Cuanto más rara es la aprobación, más valor tiene. Cuanto más valor tiene, más se busca». Y así la mujer comenzaba a actuar naturalmente para merecer esa validación, no por manipulación abierta, sino porque el condicionamiento emocional ya estaba en su lugar. La tercera técnica era la alianza emocional. Aquí el hombre comenzaba a compartir con la mujer no solo vulnerabilidades, sino también misiones, metas y desafíos internos. No eran promesas de una relación, sino direcciones emocionales. Decía cosas como: «Hay algunas cosas que estoy intentando cambiar en mí mismo». O «Me estoy enfocando en algo más grande en este momento». La mujer profundamente involucrada comenzaba a sentirse parte de este proceso. Se veía a sí misma como la única persona que realmente entendía este lado de él. Y cuando creía que era parte de su crecimiento, aparecía el tipo más fuerte de vínculo emocional, el vínculo de propósito. Maquiavelo escribió:
Una mujer es leal no al hombre, sino al hombre que representa en que quiere convertirse a su lado. En otras palabras, la lealtad venía de la sensación de construir algo juntos, incluso si esa construcción era más simbólica que real. La cuarta técnica, quizás la más perturbadora de todas, era la disonancia emocional controlada. Al mismo tiempo que daba a la mujer momentos de profundidad emocional, el seductor maquiavélico introducía pequeñas tensiones que ella no podía resolver por sí sola. Un silencio repentino, una mirada distante, una frase que parecía cargar peso emocional oculto. Estos elementos creaban microdisonancias, pequeñas grietas emocionales que hacían que la mujer quisiera sanar al hombre, entenderlo profundamente, tenderle la mano. Sin notarlo, esto la colocaba en la posición de guardiana emocional. En los reportes recopilados durante el experimento, las mujeres repetían frases como: sentía que escondía algo y quería ser yo quien lo ayudara. Sentía que me necesitaba. Esta sensación de ser necesitada, aunque cuidadosamente plantada, se sentía natural y transformaba la atracción en devoción. La quinta técnica era la solidificación simbólica. Aquí el hombre introducía símbolos compartidos, recuerdos, frases internas, pequeños rituales, referencias que solo ellos dos entendían. Estos símbolos creaban una identidad emocional compartida, y las identidades son más difíciles de abandonar que los sentimientos. Maquiavelo dijo que cuando una mujer toma un símbolo y lo conecta con un hombre, una canción, un lugar, un hábito, incluso una expresión, no se apega al hombre, sino lo que representa emocionalmente. Y los símbolos, a diferencia de las personas, no desaparecen. Finalmente, Maquiavelo describía la técnica última, la ausencia estructurada. Esta no era una ausencia punitiva, ni una desaparición manipuladora. Era un retiro emocional gentil y calculado que permitía que todo lo plantado creciera por su cuenta. Por horas o días, el seductor maquiavélico dejaba espacio para que la mente de la mujer llenara el vacío con recuerdos, interpretaciones, fantasías, esperanzas y proyecciones. Y mientras más llenaba ese vacío, más él crecía dentro de ella. Maquiavelo escribió la línea más famosa de esta sección: no es el hombre quien conquista a la mujer, es su ausencia la que hace que su corazón lo complete. Cuando el hombre regresaba con calma, con presencia e intensidad controlada, la mujer lo recibía no como una persona real, sino como la versión ideal que ella misma había creado. El experimento terminaba ahí. Maquiavelo concluyó: seducción perfecta e invisible. Cuando ella se da cuenta, ya no está siendo seducida, ya está atada. Y así terminaba el manuscrito que, durante siglos, unos llamaron ciencia, otros crueldad, y algunos, puro genio oscuro. Si este conocimiento profundo sobre la psique humana te intrigó y quieres explorar más, asegúrate de darle like a este video y suscríbete a Wings of Thought para no perderte nuestros próximos análisis.